Qué padre. ¿Qué pueblo es? Meztitlán, señor. Meztitlán. Si es que... Y el significado de Meztitlán, perdón, es el lugar de la luna. ¿Así? Es que precisamente, bueno, lo que nosotros luego a veces hemos comentado ahí en la estación es que el pensamiento de antes se denosta mucho, ¿no? Porque ahora tenemos una idea de que todo debe ser científico, todo debe ser medible, pesable, comprobable, ¿no? Y cuando algo no cae en esa categoría, decimos, es conocimiento de segundo o de tercera, ¿no? Pero mucho de la civilización, mucho de eso se regía por los ciclos lunares, eran civilizaciones lunares. ¿Por qué? Porque tenía su razón de ser con la agricultura, ¿no? Y la agricultura de alimentarse. El que no se alimentaba se moría, ¿no? Entonces, si revisamos, por ejemplo, la cultura china, aquí la cultura mesoamericana, la cultura europea en sus inicios, hasta los propios griegos eran, pues, que observaban mucho el cielo, ¿no? Entonces, esa situación de la luna, aunque pudiera parecer a lo mejor algo muy irrelevante, muy importante, ¿no? Porque hace rato estamos platicando que para los medievales la luna roja era la luna de sangre. Y no salía la gente porque decía, pueden salir los vampiros, ¿no? Y la gente creía en vampiros. O en dragones. O en dragones, o en brujas. Y bueno, aquí, por ejemplo, no se habla de vampiros, pero sí se habla de los nahuales, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos, digamos, atípicos, pues se consideraban de esa manera, ¿no? Que era una idea de decir, pues, le tengo respeto a la naturaleza, ¿no? Pero había una comunión, yo creo que una concatenación de todo lo que se veía. Y eso creo que es lo que ahora hemos perdido, precisamente esa cultura del asombro de la filosofía. Nos hace ver como que la luna a diario la veo ahí, ¿no? Pues ahí va a estar, ¿no? ¿Sí? Ya llegaron los chinos a la luna, ya llegaron. Pero sí, como dices, no, el ubicarse en una cultura que dependía de ver la luna y de seguir los ciclos de la naturaleza para poder comer y sobrevivir. O sea, y es algo que muchas veces nosotros no valoramos, ¿no? Porque a veces vemos, pues qué ignorantes, ¿no? ¿Cómo es que eran tan temerosos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora hasta lo de los solsticios de invierno, de los equinoccios, y eso son celebraciones claves para conmemorar la salida del sol, el ocultamiento del sol, ¿no? De hecho, la pirámide de Kukulcán, sí han visto, ¿no? Que la sombra se hace... sí, que va bajando. Así, porque es un suceso importante, ¿no? El saber cuándo había comida. Y bueno, también en verano, pero con la luna llena, es lo mismo. Eso, o sea, hasta tendrá 10 años que se dieron cuenta. O sea, el cuidador que ya era viejito dice, no, eso siempre así pasa. Pero nunca les había dicho que pasaba hasta que creo que fue una vista guía de la noche. Entonces se dieron cuenta que era el mismo. Bueno, ahorita ya sí, ya puede venir, pero era una... se veía lo de la primavera, pero no en la parte de verano, cuando también bajaba la serpiente, pero con la luz de la luna. Sí, y esa parte es la parte interesante, porque si no se entiende eso, no podemos entender cómo es que la gente fue haciendo más abstracciones, ¿no? Porque creo que son pues lecturas muy, muy parcas las que a veces se hacen, ¿no? Decir es que eran una bola de ignorantes porque pensaban que se iba a caer el cielo, ¿no? Que iba a pasar. Pero ya si vemos toda la profundidad de lo que era el estar en armonía con la naturaleza y en el ciclo de la naturaleza. Sí, porque en la actualidad pues ya la gente, yo digo, mira, si nuestra generación, ¿no? O sea, yo considero que a veces no estamos tan conectados con la naturaleza, ¿no? O sea, ahora yo creo que todo el estar dentro de internet y esas cosas, a veces deshumaniza a los chavos, ¿no? O sea... Aquí, antes de empezar, bueno, que tiene que ver con el seno, sí no iba a hablar esta nueva, pues, no sé, tendencia de las personas que dicen que la Tierra es plana. Sí, actualmente. Ajá, actualmente. Sí, dicen. Sí. No, perdón.
O sea, hay una tendencia de muchas personas Sí. que afirman que la Tierra es plana. Realmente es plano. Bueno, precisamente con estos eventos que como este eclipse, alguien que pueda decir, porque, o sea, alguien puede decir, bueno, tú dices que es porque ha salido gente al espacio, pero ¿cómo sabes que no te están No es una manipulando? engaño. Ajá, que es una pantalla, o sea, una simulación. una simulación. Y te enseñan como si fuera esférica, o sea, a ti cómo te consta, ¿no? Precisamente, recordemos, pues, los presocráticos no tenían naves espaciales, no tenían nada como para saber cómo eran la naturaleza. Entonces, en este caso, ¿cómo es llegar a entender que no existe esta cuestión de que la Tierra sea plana? O sea, ¿cómo podemos argumentar eso? Sí, o sea, a ver cómo, o sea, en este caso no tenemos un acceso a una nave espacial para que nos eleve y podamos ver desde lejos la Tierra. ¿Cómo lo comprobamos? O sea, ¿cómo podríamos? Comportamiento destructivo nada más. Y cómo, o sea, ¿cómo lo haríamos en ese aspecto, en esos momentos? Que alguien llegue y diga, es que la Tierra es plana. Bueno, nosotros, ¿cómo le diríamos que no? Que no lo ves. Ajá, Bueno, han visto el horizonte. ajá, El horizonte es redondo. ajá. Hay una curvatura. Hay una Pero que puedes decir, bueno, es que eso te engaña en tus ojos, una porque ilusión. es una ilusión óptica. ¿Pero quién fue el que hizo la prueba de la sombra con una vara? Ujú. ¿Cómo se llama? Ajá, exacto. Arquímedes, ¿no? Arquímedes, ¿no? Arquímedes. Sí, Arquímedes. Que El fue que a un- sacó el triángulo, ¿no? Ujú. Ajá, que fue a un faro, no me acuerdo dónde, y luego midió los pasos desde un lugar hacia otro. Ajá, ajá, Arquímedes. Ajá, ok. Aquí también tenemos esos sucesos, los eclipses. Ajá. Pues se ve la curvatura. O sea, va pasando Exacto. la luna. Y ahí está la o sea, sombra. la luna está redonda. Ujú. Y entonces vamos viendo Es una pantalla. cómo se va Ajá. ocultando con una curvatura. O sea, no se ve una parte plana, o sea, se ve una parte redonda. Pero, por ejemplo, los griegos también mencionaban, sí no me acuerdo, no me acuerdo, precisamente Hesiodo, era un historiador que mencionaba que si tú te ibas a un acantilado y veías cómo llegaban las naves, tú veías que entraba primero el mástil Ah, exacto. y entonces después iba saliendo toda Iba subiendo. la embarcación. Quiere decir que pues viene así. O sea, Ajá. si viniera de una parte plana, pues se vería un puntito que Se vería, fuera creciendo, sí, exacto. no que está emergiendo. Todo completo siempre, Ajá. únicamente cambiaría el tamaño. Así es. Entonces, son estas cuestiones que a lo mejor en nuestro tiempo pueden parecer muy fáciles de entender, muy Elementables. lógicas, pero en otro tiempo pues no había forma de comprobarlo. Entonces, esto es un ejercicio de razonamiento, pero también que tiene que ver con nuestra relación de la observación con la naturaleza. O sea, si nosotros no aprendemos a ver la naturaleza, pues sí va a llegar alguien que nos va a decir, pues fíjate que esto puede ser una conspiración, y entonces lo que ves tú como una esfera es Te lo están haciendo creer. es un efecto cinematográfico, y no, entonces ya no tenemos cómo contestar que no, o sea, y nos convence, ¿no?, de que que la Tierra es plana. Entonces, esa es la cuestión de que tengamos todavía esta habilidad de ver la naturaleza, de poder observarla y poder hacer estas asociaciones, que en este caso pues es lo que iban a hacer los presocráticos, ¿no?, con estas observaciones de la naturaleza, y por eso van a decir, bueno, esto es de agua, o sea, para mí el origen es el fuego, para mí el origen es agua, tierra y aire. Entonces cada quien, de acuerdo a sus mismas observaciones, va a empezar a dar esta clase de explicaciones, pero con un razonamiento. No es porque, o sea, me imagino que va a ser esto, que yo, por ejemplo, a veces, no sé si se acuerdan que también decían que la Tierra estaba plana, pero es una tortuga gigante, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y la tortuga dónde está, no? Está volando, ¿qué? Entonces ahí bueno, porque hay otros que decían que estaba la tortuga y el elefante. Un elefante, y un elefante, exactamente, bueno, ¿y el sí. elefante dónde está parado? Sí, sí. Decían de Atlas, ¿no? Ajá, sí, entonces, Sosteniendo el mundo. ¿Ah? el- Bueno, el- de hecho era toda la bóveda celeste, ¿verdad? Ajá, o sea, cargaba todo. Entonces, Sí. la cuestión es, ¿por qué nosotros
no ver, como tú decías, esa naturaleza como si no supiéramos nada y tratarle de dar una explicación. Y ya de ahí empezar a razonar lo que pensamos que puede ser. Y así puede ser muchas cosas, como decía otra vez en la clase Pedro, que ¿quién ha visto un átomo? Ah, sí. Y lo creemos, ¿no? O sea, O un hoyo negro, ¿no? Sí, es que hay discursos que actualmente la ciencia da por hechos verídicos, ¿no? Lo que alguna vez hablamos del eslabón perdido, ¿no? O sea, es un hecho que la ciencia da por sentado que existe. Dicen, ¿dónde? ¿Quién sabe? No se ha encontrado, No pero se ha encontrado, pero dicen que existe. tiene que existir, si no pierde congruencia todo lo demás. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, la otra vez que platicábamos con un maestro que es el encargado de... ¿Qué es este bando? ¿Qué es? es ciencia de la... Academia de Ciencias, ¿no? Sí, de tal. Bueno, estamos platicando precisamente del tema de la filosofía y la ciencia con él. Y él nos dice que al final de cuentas mucho de lo que es el discurso científico es un discurso. O sea, al final de cuentas son historias, ¿no? Historias que se basan en otras historias, que son hipótesis, teorías, tal y tal. Pero dice, a ver, dice, si tú a un científico le cuestionas, oye, ¿dónde está el átomo? ¿Dónde está ese átomo del que tanto hablas? Dice, jamás lo ha visto, jamás lo verá, ¿no? Ahora hay una teoría que es la teoría de las cuerdas. Dicen, bueno, ¿dónde están las cuerdas? Pues quién sabe, es un planteamiento teórico, son historias, ¿no? Y él hablaba incluso también de los agujeros negros. Dice, nosotros nos hemos construido un discurso científico, dice, pero detrás de la ciencia hay muchas cosas que todavía no se logran aterrizar, dice, quedan a nivel de teorías y de hipótesis. Pero el asunto ahí es que precisamente lo que platicamos el otro día con Iván, que nos quedamos ahí a la mitad, ¿quién dice cuál tiene más validez que otro, no? ¿Quién diría, por ejemplo, este discurso científico tiene más validez que el discurso filosófico o que el discurso religioso? Y ahora, si vamos de todo eso, del discurso filosófico, ¿cuál de los discursos filosóficos tiene más validez, no? Uh-huh. La filosofía clásica de los griegos, la filosofía moderna, la filosofía latinoamericana, en fin. ¿Quién podría decir qué, no? Entonces, al final de cuentas, lo que platicábamos con Evandro Agassi, él se ha dedicado toda su vida a esto de estudiar los problemas de la filosofía de la ciencia. Dice, al final de cuentas, dice, a lo que llegas es a convenciones, ¿no? La cultura llega a una convención. Todo el mundo coincide en que existe el átomo. Todos convienen en que existe. Bueno, ya se llega a la convención. También lo que platicamos del eslabón perdido, todo el mundo convino en que existía. ¿Dónde? ¿Quién sabe, no? Por ahí está perdido, ¿no? Por eso se le pone el eslabón perdido. Pero esas son ideas que de alguna manera, cuando nos vamos a la raíz del asunto, a cuestionarle un poquito, pues ¿quién puede decir este sí y este no? O este discurso sí es válido o este no. Pero en el caso de la ciencia, yo creo que, vamos, es un poco más, hay más justificantes en el tema de la ciencia que en el tema de las ideas filosóficas, por ejemplo, ¿no? Porque son hechos que se pueden comprobar. O sea, ¿quién ha visto un átomo? Nadie, ¿no? Nadie se ha podido acercar. Los instrumentos más poderosos en la actualidad no llegan realmente a poder siquiera acercarse a poder observarlo y comprobar qué características tiene. Pero de que existe. ¿Por qué? Porque a razón de los experimentos que han hecho, y el peor, la creación de la bomba atómica, pues está precisamente diseñado ese aparato entiendo que para destruir el átomo, crear una serie de colisiones y generar una explosión. Entonces, son hechos comprobados, aunque no en la particularidad de poder ver esas partículas atómicas, ¿no? De qué color son, por ejemplo, qué textura, si es que tienen textura, o cómo se mueven, ¿no? Etcétera, ¿no? Cómo se atraen entre ellos. O sea, es algo que por supuesto hace falta muchísima más información que se debe de la ciencia de ir poco a poco descubriendo, pero el hecho en sí es verídico, es real, ¿no? Sí. Por ejemplo, perdón, hace un ratito hablábamos de cómo poder demostrar que la Tierra es redonda. Digo, yo lo primero que se me ocurrió es, bueno,
yo creo que yo podría quizá tener una hipótesis para decir que la Tierra al menos es cuadrada. ¿Por qué? Porque si la luz, el sol sale todas las mañanas y tiene un trayecto de determinado horario, ¿verdad? Para que se oculte, tendría que ser cuadrada, puesto que el mismo tiempo utiliza para estar de regreso. Esa es una de las ¿No? que es para que sea plana, porque Exacto, así es. No, pero bueno, es plana, pero es rectangular. Por ejemplo, en el caso de estas personas es rectangular, es cuadrado, es amorfo, como es, ¿no? Digo, yo al menos podría decir que tiene que ser así. No, al menos en un lado, pero sin embargo, fácilmente comprobar eso. Si fuera cuadrada, en un punto se dispararía la luz, o sea. Pero por ejemplo, me parece que Hipatia, creo que fue Hipatia Alejandría, ¿no? Me parece que ella había ya así desarrollado un método como para poder demostrar a través de la geometría, creo, que la Tierra efectivamente es redonda y que gira en torno al Sol. Entonces, bueno, si aquí podemos discernir con los pocos conocimientos científicos especializados que la Tierra, pues, difícilmente se puede soportar que sea cuadrada, o plana, pues digo, la ciencia es precisamente quien ha logrado esos avances para poder ir demostrando con teoremas, muchas ocasiones, que las cosas son de una determinada manera. Es la que más en ese sentido ha avanzado, ¿no? Yo tengo un amigo, dos amigos matemáticos, jóvenes, universitarios, y me dicen, bueno, estoy trabajando sobre este teorema que no se puede resolver. Y yo espero dentro de algún tiempo poder resolverlo. Bueno, ¿para qué sirve? Dice, bueno, de manera práctica en este momento no sirve para nada. Pero en algún momento, esa fórmula para poder resolver ese problema va a ser una de las herramientas que incrustada dentro de otra investigación más amplia pueda hacer que toda esa investigación mayor funcione. Es así como funciona la ciencia, una coma, un punto que se le agregue, una letra que se le quite a un teorema, pues ese es el avance de la ciencia. Se va puliendo. Pero en el caso del pensamiento, bueno, de los temas filosóficos, yo creo que es algo mucho más complejo, porque aquí sí ya lo que comentábamos en una de las primeras clases, cada quien puede tener su propio punto de vista derivado de sus propias experiencias de vida, ¿no? Y bajo esas circunstancias, pues poder compaginar todas estas ideas, pues es sumamente complicado. Sí, precisamente es que precisamente es lo que platicábamos. De alguna manera estas preguntas son provocadoras, ¿no? Sí. Precisamente sí. Para el ejercicio mira, de hecho en la cuestión lógica se desarrolló, si bien era un ejercicio práctico para los griegos, se desarrolló propiamente de manera formal hasta Aristóteles. Pero Aristóteles precisamente hizo toda una diferenciación de esto porque precisamente sacó las categorías lógicas. Y una de esas categorías lógicas es, pues, no argumentar, por ejemplo, un principio de autoridad, ¿no? Que porque lo digo yo es lo correcto o es lo verdadero, ¿no? La lógica se debe de autosustentar, ¿no? Los argumentos deben de ser comprobables, deben de ser congruentes. Así es, pero tampoco a priori se puede negar nada hasta que no se haga Sí, o sea, no te puedes decir la Tierra es plana porque lo digo yo, o sea, o no es plana porque lo digo yo. O porque lo dice, antes decían es que lo dice el Papa, o lo dice las Sagradas Escrituras, ahora porque lo dice un consejo de ciencia, ¿no? Va cambiando los modelos de autoridad, pero lo que diría en ese caso la lógica te diría, no. El discurso, así lo diga el presidente de la Academia de Ciencias, o lo diga Juan Pérez, debe estar igual de sustentado, ¿no? Entonces, precisamente el hacer esas preguntas sobre la naturaleza, ahora que estamos viendo lo de los eclipses, que comenzamos con esto, tiene mucho que ver con lo que habíamos estado planteando los presocráticos. Para los presocráticos, bueno, ahora tenemos un librito, este es de, si lo conoces seguro, de Ramón Shirao, del doctor Shirao, de la Facultad de Filosofía, y ese es un librito que se llama Introducción a la Historia de la Filosofía. Entonces, en este librito Ramón Shirao
Aparte de la otra hipótesis de por qué nació la filosofía entre los griegos por la religión nórdica, por los misterios órficos, Shirao dice que más bien tuvo que ver con la historia, con los historiadores, por ejemplo, con Heródoto, también con todos esos planteamientos de la Odisea, Hesíodo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, por ejemplo, Ramón Shirao, que decía, a ver, gracias a que hubo un planteamiento de Hesíodo, de tratar de pensar la ciencia por sí mismo, las ideas por sí mismas, reflexionar del arte por sí mismo, gracias a eso se pudo comenzar a filosofar, porque decía él, dice, hasta antes de esos autores griegos se le buscaba una utilidad práctica a todo lo que se conocía, ¿no? Vamos, alguien estaba tallando una madera y decía, ¿para qué aprendes a tallar eso? Para hacer utensilios. Pero el aprender a hacer el arte por el arte ya implicó un parteaguas, de decir, bueno, se pueden hacer las cosas por sí mismas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, decía Ramón Shirao que Hesíodo, pues él lo ve como parte del pensamiento prefilosófico porque empezó a preguntarse sobre el origen de las cosas. Y hace ratito planteamos precisamente la idea de la Tierra plana, porque precisamente Hesíodo hablaba de que la Tierra era como un escudo, como si fuera plana, ¿no? Un escudo cóncavo que estaba lleno de agua y en la parte del medio estaban las islas. Y estaban flotando. Estaban flotando. Entonces decía que el mundo pues era una especie que era el escudo de Aquiles, ¿no? Entonces esta concepción del escudo de Aquiles lo lleva a preguntarse a Hesíodo, bueno, ¿hasta dónde llegan los confines de la humanidad, no? Dice, ¿hasta dónde llegan? Y él pues era lo que alcanzaba a ver, lo que conocían los griegos, ¿no? Más allá de eso ya no se sabía. No es que no existiera, simplemente lo desconocían. Pero es como si sacara una foto y hasta ahí se acaba la foto, ¿no? Entonces para Hesíodo era como una foto. O sea, él lo veía así tan parco, como una foto, y decía, de aquí para allá quién sabe, ¿no? Pero esto es como un escudo. Y ya cuando él empezó a escribir sobre otros temas, él se empezó a cuestionar sobre qué sucede con el mundo. La explicación que él encuentra, pues es la explicación de los dioses, ¿no? Como responsables de los fenómenos naturales. De ahí que Hesíodo escribió la Teogonía. La Teogonía es la historia de los dioses, las genealogías. Pero de aquí lo más importante es que la escuela de Mileto, con Tales de Mileto, retoma mucho el pensamiento de Hesíodo, y aquí es al final de cuentas a lo que llega Tales de Mileto, llega a un planteamiento muy similar al de Hesíodo. Por eso dice Shirao que fue importante, que fue una influencia determinante de cómo nace la filosofía, porque cuando menos se ve que la escuela de Mileto pues es la primera escuela registrada de filosofía, ¿no? Entonces lo que dice aquí es que llegó a tres postulados, Tales de Mileto. Dice que el primero es que se preguntó acerca del origen de todas las cosas, y desde luego aquí empezó la primera gran pregunta, el arjé, o el origen de todo, ¿no? Y bueno, de ahí la siguiente es la primera, la tierra flota sobre las aguas. La segunda, el agua es el origen de todas las cosas, de acuerdo al esquema del escudo. Y la tercera es, todas las cosas están llenas de dioses. Que esto para mí es lo más interesante, ¿no? Porque si nos quedamos hasta la idea de que, bueno, pues el agua es el origen de todas las cosas, bueno, ¿y luego qué? ¿No? Lo que le da finalidad a la materia, pues era precisamente la parte cosmogónica, la parte de los dioses, porque los dioses sí tenían una finalidad, tenían un origen, y había una idea de cómo el ser humano podía llegar a ser un ser, ¿no? Había precisamente lo que habíamos platicado en las otras sesiones, de ahí sale el mito de Hércules, los trabajos de Hércules, lo de Teseo, que también lo retoma Shirao. Y esto es bien importante porque el ser humano dejó de ser pues un elemento más de la creación, ¿no? De acuerdo a la idea de los dioses, que primero había un caos y después vino un orden. Entonces la humanidad participa del orden. Luego entonces
lo que hay que encontrar es la hebrita de ese orden, ¿no? Porque ahora ya no que si la filosofía, que si las ciencias sociales, pero todo eso es orden, ¿no? O sea, estamos hablando de teorías, pero todo eso son ordenadas. Entonces decían los griegos, bueno, ¿por qué deben de estar las cosas ordenadas? Dice, pues, el principio de la creación, ¿no? Es un principio de la creación, y en ese principio de la creación era importante saber cuál era el origen de las cosas, ¿no? Para tales dijo el agua. El agua es lo importante, pero es decir, digamos en un sentido metafórico, todo tiene un principio y una finalidad. Un principio hacia dónde nos lleva todo ese orden, ¿no? Precisamente los mitos de los guerreros eran guerreros que a base de mucho esfuerzo, sufrimiento, muchas cosas, habían logrado encontrar un orden. Por ejemplo, aquí habla del mito de Teseo, ¿no? Del Minotauro. Señala que bueno, es un laberinto, es una criatura monstruosa, el Minotauro, el toro sagrado y la esposa del rey Minos, pero en ese aspecto dice era salvaje, ¿no? Muy salvaje, tenían que darle a sacrificar 7 jóvenes y 7 doncellas al año, ¿no? Para tenerlo contento, no lo podían matar, era un regalo de los dioses, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo Teseo? A través de la inteligencia, fue por el laberinto, encontró la manera de cómo ir siguiendo el uso de Ariadna, o el hilo, y con eso la acción es que, pues, cuando él encontró eso, encontró el orden. Precisamente es lo que dice. Eso no lo sabía de una forma empírica. Pues sí, o sea, pues porque incluso tenemos sangre, pero no sabemos que los músculos, bueno, en ese tiempo no se sabía que los músculos eran también agua. Entonces, pero se veía que cualquiera que corriera, ya de cuando lloraban también, pues sí, también la salivación, ¿no? La salivación, sí. Aquí a mí me gusta más desde el nacimiento. También. O sea, cuando está la mujer, bueno, en ese tiempo a lo mejor no podía saber que había agua dentro, hasta que rompía la fuente. Entonces, cuando rompe la fuente, es que el bebé está adentro y sale material. Entonces, ahí podríamos tener un fundamento de por qué es el origen el agua, ¿no? Si desde que nace, y se le puede ver con un caballo, una vaca, o sea. O porque puedo dejar de comer ciertos números de días, pero no dejar de vivir. Ajá. ¿Sí? Se deshidrata, ¿no? Se deshidrata la gente. Entonces, todo esto de ver cómo, o sea, que el agua está dentro de nosotros, está en la naturaleza, pero también es precisamente el ver, imaginémonos a personas, como se decía, muy en la antigüedad, que no tienen esos avances técnicos, ni tecnológicos, ni científicos, el decir, bueno, pues es que tengo una semilla, la puedo meter en la tierra, pero si no le echo agua, no va a crecer. Entonces, ahí va a haber ese vínculo, ¿no? De estoy viendo la naturaleza, estoy viendo cómo funcionan las cosas. Entonces, pues Tales dice, pues el origen de todo es el agua. O sea, ahí tenemos agua en nuestro cuerpo, tenemos agua alrededor, pero lo más importante es de que si no hay agua, no nace nada. Por eso les comentaba de ese video que... ¿Lo vieron? ¿Lo buscaron o lo encontraron? Encontré uno que tenía ese título, pero ¿No era? Habla de muchísimas cosas y del agua es así como que un cachitito nada más. No, bueno, se los digo a grandes rasgos porque como dura 2 horas no lo vamos a estar viendo. Y no lo encontramos, ¿verdad? No lo dejamos. Es un documental que pues menciona cómo se origina, ¿no? O sea, desde el Big Bang llega hacia la Tierra y no empiezan la vida hasta que no se combinan los elementos justos para que se haga el agua. Entonces se crean los océanos y ya va mencionando cómo se hacen los primeros protozoarios y las células se van dividiendo y hay vida y todos son felices, pero empieza a analizar, bueno, esta vida que ya está ahí,
no sería factible si la Tierra no estuviera a tantos distancia de la Luna. La Luna, o sea, el agua en sí sola se hubiera estancado, se hubiera podrido. Entonces se necesitaba el peso exacto y la distancia exacta de la Luna para que se hicieran las mareas y entonces hubiera ese oleaje que permite la oxigenación del agua, que permite la vida, y entonces empiezan así a narrar, y entonces dice que pues también, por ejemplo, el agua, si ponemos un vaso y le ponemos, por ejemplo, le metemos la servilleta, el agua va a subir por la servilleta. Entonces eso también ha sido una parte clave de la vida en la Tierra, porque no importa y cómo esté el agua, ella siempre va a tender a subir, ya sea evaporándose para irse con el viento y surcar montañas y cruzar lagos, todo para después caer donde tenga que caer para dar vida, o también por la permeabilidad, en donde se va subiendo por las paredes, se destila, se hacen las estalactitas y empieza a caer más, y entonces provoca lo que son los cauces de los ríos, bueno, los ojos de agua, y de ahí surge. Entonces va dando todo el aspecto científico de que aquí, si no hubiera habido un equilibrio, no hubiera habido esta facilidad del agua para manifestarse en cualquier parte y para sobrevivir, ¿no? O sea, cualquier parte, porque dicen, bueno, no hay sol para que se evapore, no puede irse por las paredes, entonces ¿qué hace? Se congela y flota y se va. Entonces ahí después se descongela y produce estas corrientes de agua caliente y de agua fría, y entonces se va dando esta relación en la Tierra, y todo esto porque tiene un orden, tiene un ordenamiento. Si fuera el agua sola, pues sin la Luna no sirve. Si fuera el agua sola pero sin el viento, tampoco sirve, porque sino quien la transporta, y así, y entonces va dando una cuestión científica de por qué las cosas son como son y no de otra forma, porque si no, no se podría dar la vida. Entonces a lo que voy es de que si nosotros lo trasladamos esto al ejemplo de los presocráticos, por eso Tales hablaba del agua, que era el origen, pero por ejemplo Empédocles va a decir que, o sea, ¿para qué se pelean, no? O sea, es el agua, la tierra, el aire y el fuego, el conjunto. Y podemos volver a poner los mismos ejemplos. Una semilla sin tierra, o sea, podrá tener agua, pero sin tierra no va a fructificar, y necesita el sol, que es el fuego. Entonces, cada quien va a empezar a decir, bueno, o sea, de acuerdo a mí, o sea, no estoy de acuerdo con Tales, le faltaría la tierra, el fuego y el aire. Entonces, el aire también sería importantísimo, porque si no, ¿cómo se van el polen a trasladar por todo el campo para que crezca? Y así, cada filósofo presocrático va a dar una razón de por qué su elemento es el origen. Pero lo que no podemos quitar es que hay una búsqueda del origen. O sea, podrá ser el agua, podrá ser el aire, el fuego, la tierra, podrán ser todas, pero hay que, o sea, es la necesidad de encontrar el origen. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta búsqueda del origen en nuestros días, que se ve mucho en las caricaturas para los niños, de estos personajes que no encuentran a su mamá y andan buscando a su mamá toda la serie hasta que lo encuentren, ¿no? Está ahí Remy, está la abeja Maya, ¿quién más está? Bueno, están... Con Remy ya. Ya con Remy. Pero cada quien busca su origen, entonces es algo que lo tenemos como que muy latente en nosotros mismos. Alguien que diga, bueno, yo ya sé quiénes son mis papás, pero bueno, quiero saber quiénes son mis ancestros, ¿no? ¿De dónde llegaron? Ajá. ¿Cuál fue su origen? Es que se habla de identidad, ¿no? Identidad, exacto. Ese es el término, identidad, idéntico a qué, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, ahora que estamos hablando pues del asunto del origen, precisamente hace ratito, antes de comenzar la clase, hablábamos de Tales de Mileto, pero Tales de Mileto fue un político, fue un gobernante. Entonces él, como político, le interesaba ver qué gobernaba el mundo, o sea, qué gobierna la realidad. Por eso esta idea del agua, porque de alguna manera él, como político, decía: si yo sé qué gobierna la polis, la ciudad,
voy a saber cuáles son las reglas y luego entonces voy a entender toda la sociedad. Pero en la naturaleza eso no pasaba, porque no está la constitución de la naturaleza, ¿no? O sea, no existe. O sea, el ser humano va develando a través precisamente de lo de la ciencia, qué gobierna el mundo, cuál es su origen, su arqué. Precisamente tiene mucho que ver con eso, qué es lo que nos rige. Si lo que nos rige a todos es el agua, pero el agua entendida no solamente como elemento físico, que es otra cosa, ¿no? También esa parte. Él hablaba del agua como un elemento más allá de lo físico, metafísico, pues, en el término de la palabra. Metafísico porque él decía, a ver, precisamente ahorita que decía Marta, ¿cómo se expresa el agua en las personas? Cuando lloramos, ¿no? Pero ¿qué es lo que la gente dice cuando alguien llora? Una cuestión muy popular es eso, de que se está mostrando el alma, ¿no? Es un reflejo del sufrimiento del alma, o sea, se está lavando el alma. Entonces, para ellos decían, bueno, entonces el agua tiene que ver también con ese principio, no solamente físico del ser humano, sino también con ese principio del alma de los seres humanos. Cuando se manifiesta el alma, el dolor del alma, aparecen las lágrimas. Entonces, para ellos era algo mucho más grande, mucho más complejo, porque decían, bueno, esa agua o ese líquido, pues, de lo que se habla aquí, vamos, en términos generales, es el agua que puede estar en el cosmos, ¿no? Se hablaba de que incluso el nacimiento de Venus era en medio del océano, ¿no? El océano como una fuerza. Y es el amor, ¿no? Es el amor, ¿no? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver que nazca el amor de una fuerza completamente brutal que puede destruir de un jalón toda una playa, ¿no? Entonces, esa parte es la que también los presocráticos no solamente hablaban del elemento físico como tal, sino de la parte simbólica que tienen. O sea, por eso cuando hablamos de ellos es importante entender que ellos también hablan de una parte mítica y simbólica. Entonces, si le damos la lectura nada más textual, corremos el riesgo de decir, pues es que qué ingenuo será, ¿no? O qué atrasado sea. Pero si ya hablamos de toda la parte simbólica, es una parte muy interesante, ¿no? Porque lo que decíamos de Heráclito, que es otro, cuando él habla del fuego, él habla de la parte transformadora de la realidad, cómo se va moviendo toda la realidad, con base en un principio inteligente. Entonces, si nos vamos a esas partes, para un griego, regresando a Tales de Mileto, si él decía, si a través de las lágrimas, ¿no?, se deja ver el alma de las personas, quiere decir luego entonces que todo tiene una pequeña alma en la naturaleza. Por eso esa idea de que todo está poblado de dioses. ¿Cuál es el alma de la naturaleza de los dioses, ¿no? De ahí que si vemos los mitos griegos, pues estaba un dios del agua, ¿no? Un dios del viento, un dios del fuego, un dios de la inteligencia, un dios del rayo, que era la voluntad. Esto es lo que él llegó a un razonamiento de decir, es que la naturaleza no es una piedra muerta, ¿no? Una piedra que se mueva de manera mecánica, que yo tiro una piedrita y se va moviendo indefinidamente. Él decía Tales de Mileto, si todo eso lo consideramos como dioses, todos los principios inteligentes de la naturaleza, quiere decir que toda la naturaleza es regida por la inteligencia, todo. Que esa es la parte interesante, el ser humano igual. Entonces, antes, no existía el concepto de ciencia separado de la filosofía, ¿no? Era un concepto integrador, pero por eso ellos decían, a ver, si yo descubro de dónde nace todo esto, y de dónde viene todo esto, para Tales de Mileto, ¿por qué era el agua? Porque era una parte que físicamente podemos ver cómo se transforma, ¿no? El agua, a simple vista, se puede ver cómo se va evaporando, y también en determinados momentos se puede ver cómo congela, ¿no? Entonces, para ellos, también para Tales de Mileto, era una representación de los cambios de la naturaleza. O sea, hablaba de ese poder transformador del agua y del poder de la vida, porque no era una transformación muerta, sino que era todo un ciclo vital, ¿no? Un ciclo inteligente. Entonces, precisamente ahora que nosotros pues abrimos el grifo, ¿no?, de la llave
vemos que sale el agua, o sea, ya estamos muy deslindados de todo ese Ah, de ese espíritu. origen. Pero, por ejemplo, digo, hablando no solamente de los griegos, hablando incluso de aquí, ¿no? De las civilizaciones de aquí, mesoamericanas, tenían mucho contacto con esa idea, por eso Tlaloc era una de las deidades principales aquí. Digo, y no por nada, pues las mujeres que morían dando a luz iban al reino de Tlaloc, ¿no? Estaba muy relacionado con el agua y la vida. Entonces, estas ideas, nacen, pues no podríamos decir en un momento dado de manera determinante si hay un arquetipo en la mente, como decía el psicoanalista Jung, que todos los seres humanos funcionamos con ciertos arquetipos que ya vienen grabados en la mente, o de acuerdo a la observación podemos llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que esa es la particularidad de los símbolos, que un símbolo encierra varias explicaciones y se puede leer de la misma manera en varias culturas, ¿no? Entonces, esta idea por eso el retomar simplemente la escuela de Mileto con Tales, si empezamos a ver toda la parte de su formación de él como gobernante, como una parte también ingeniero, él era un ingeniero, eso nos empieza a hablar del por qué, de alguna manera, toda esa corriente de la escuela de Mileto comenzó con buscar el gobierno del mundo, el principio de que gobierna todo el mundo, y también con la aplicación mecánica de las cosas. O sea, no era simplemente decir es el agua ya, ¿no? Sino que era también tratar de demostrar en las plazas públicas y en donde ellos se presentaban, porque seguramente había alguien que le decía, oiga señor Tales, usted está loco, ¿no? O sea, quien gobierna el mundo son los dioses olímpicos. Es una herejía hablar de qué es el agua, ¿no? Entonces, Tales tendría que responder de una manera que fuera racional, que fuera convincente, porque no es de que es porque lo digo yo, van a decir, pues sí, pero el otro lo dicen los sacerdotes, ¿no? O lo dicen los oráculos, sino que toda esta parte precisamente nace con eso. Y bueno, la idea, por ejemplo, de Tales es una parte que tampoco se conoce mucho, pero es la idea de cómo quiso englobar primero los estados griegos, que eran ciudades separadas. Esparta, Atenas, eran ciudades separadas, las quiso englobar en ciudades-estados, en un solo orden. Y eso le llamó Teos, o Dios. Pero ¿por qué le llamó Dios? Que esa es la parte interesante, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía. Precisamente porque es el principio lógico, ordenador y de gobierno natural en el mundo. Entonces, si empezamos a ver cómo fue que se fue dando todo esto, ya sea por la hipótesis de que fue por la aparición del orfismo, ¿no? De las religiones órficas, o por la influencia de los poetas, ¿no? Como Hesíodo o Heródoto, del historiador. Aquí de alguna manera la idea es que se den las condiciones claras para que el ser humano pueda empezar a pensar por el placer de pensar, que es algo que no sucede en otros casos, porque lo que sí coinciden muchos autores es que hasta que cada civilización tiene resueltas sus necesidades básicas, empieza a pensar en otras cosas, porque si no, mientras está pensando en cómo va a sobrevivir mañana. Entonces, las ideas por sí mismas es lo que empieza a venir por ahí. Aquí nada más quisiera también agregar la parte del agua, como dijo Pedro, la parte simbólica, pero también la parte de lo que representa el agua como elemento. Algo que también se ve en este pensamiento de Tales es de que veamos lo que hace el agua. El agua produce vida. O sea, sin el agua no crecen las plantas, si no tenemos agua nos morimos. Pero hay que ver también el agua como esa fuerza que no la puede parar la naturaleza. Es decir, tenemos el agua y el agua va a venir en un río. ¿Qué hace el agua? Va creando un cauce, o sea, lo va devastando la tierra hasta que lo va haciendo cada vez más profundo. Y cuando hace más profundo este camino, entra más caudal. O sea, ahí empieza a abrirse a más. Cuando un río se desborda, vemos que arrasa todo.
Lo vemos, por ejemplo, ahora con los tsunamis, ¿no? Llega la ola y se lleva hasta edificios. Los rompe, se rompe la roca. Se lleva los barcos y los envía muy lejos, ¿no? En tierra adentro. O sea, el agua es tan fuerte. Ese es 1 metro cuadrado, es 1 tonelada. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico es 1 tonelada de agua. O sea, el ver la fuerza que tiene, obviamente a lo mejor en ese tiempo lo podían ver en los acantilados, cómo rompía las olas hasta que rompía la piedra, ¿no? Y cada vez le ganaba más espacio a la tierra. También lo vemos, por ejemplo, con en las cuevas donde está la gota cayendo hasta que va haciendo un agujero. Entonces, aquí lo que va a haber tales en el agua es esa fuerza que no la para nadie. O sea, es una fuerza de la naturaleza que es imparable, que es constante. O sea, el agua puede hacer un agujero, perforar la roca más dura por esa constancia. A lo mejor no es la fuerza que viene del mar, pero con una sola gota, constantemente va a ir horadando, ¿no? la tierra. ¿Qué hace el agua cuando se congela? Se expande y lo vemos ahora, ¿no? En las ciudades, rompe la tubería. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, algo tan sutil, tan suave, tan pues sin densidad que es el agua, es tan fuerte como para destruir todo? Entonces, eso es lo que va a haber tales en la naturaleza del agua. Algo que puede ser tan benigno como para dar vida, pero también puede acabarla con todo. O sea, así como te da vida, también te puede destruir por completo en un instante. ¿Qué pasa cuando empieza a llover y no para? Se inunda todo y destruye. O sea, destruye todo a su paso. Pero también, ¿qué pasa cuando el agua es constante? Pues puede regar una parcela y hace crecer esa parcela. Entonces, vamos a ver la dualidad del agua. Esa dualidad, esa característica de la naturaleza que es indestructible, porque decimos, a ver, el agua se va, se filtra a la tierra, pero no se pierde, se va al subsuelo y ahí va a volver a encontrar su cauce para irse a un río, y va a volver al mar y después a las nubes y así. Entonces, ¿qué nos da eso en el agua? ¿Qué vemos con esa característica? La eternidad. O sea, va a tener la característica de siempre fluir, de siempre eternamente estar constante manifestándose, ya sea como líquido, ya sea como gas o como nube, ya sea como hielo, como roca, pero siempre va a estar presente en la naturaleza. Va a construir, va a destruir y va a estar en constante movimiento. Esa es otra de las características que va a haber tales en el agua, ese movimiento eterno. Ese fluir constante que no se detiene, ya sea de una forma u otra, va a transformar al universo. Por eso Tales va a llegar a la idea de que el origen de todo es el agua. Y cuando se estanca el agua se muere. Ah, claro. Por eso es el equivalente del agua las personas. Precisamente cuando las personas tenemos ánima, es algo que nos mueve, nuestra sangre. Cuando la gente se deja de mover, ya cuando estamos muertos, pues es precisamente que falta ese sustrato que hace que nos podamos mover. Entonces, y bueno, pues ahora que hablabas del agua, esta dualidad que es creadora de vida y destructora de vida, eso viene también en la propia mitología de los griegos. Precisamente cuando se habla de la teogonía, se habla del origen de los dioses, pero si ustedes recuerdan o han leído un poquito de eso, hay una parte donde la teogonía habla de que antes de que existieran los dioses en el Olimpo, los dioses que regían todo, estaban las fuerzas salvajes de la naturaleza, que eran los titanes. Entonces, estos titanes eran fuerzas incontroladas, ¿no? Habían nacido del cielo y de la tierra. Esto es al principio. Vamos, toda la teogonía habla de que al principio había un caos. Estaba todo lo que ya vemos en existencia, pero todo revuelto, en batalla uno con otro.
¿Qué es lo que pasa cuando se une el cielo y la tierra? Ay, no. Hay un orden, empieza a haber un orden básico, empiezan a separarse los elementos, se separa el agua, se separa el aire, pero son todavía elementos muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con... ¿Quién rige todo esto? Pues es el tiempo, ¿no? Es el tiempo Cronos, ¿no? Que rige todo esto. Pero cuando aparecen los dioses olímpicos, cuando aparece Zeus y todos sus hermanos, ya son hijos de esos principios, pero además ya son más sutiles, digamos, ya serían leyes más inteligentes en la naturaleza. Más civilizados. Exactamente, si le damos ese contexto, esa gran mente universal, ese logos, va apareciendo en la naturaleza y lo va ordenando, ¿no? De tener toda una... Es como si aquí nosotros en este cuarto, imagínense que lo llenemos de todo lo que nos encontremos, ¿no? Agua, tierra, aire, y que todo estuviera así, hecho bolas, ¿no? ¿Quién se puede meter aquí? Nadie, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es separarlo, ¿no? Para poder entrar, mando el agua para acá, mando la tierra para acá, mando todo lo demás, ¿no? Ya que lo tengo ordenado, ahora sí, ¿qué le va a dar mantenimiento a todo eso? Para que no se vuelva a desordenar. Ahí es cuando aparecen los dioses olímpicos. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con estos dioses olímpicos? La teogonía habla de una manera muy simple que bueno, hubo una guerra entre los dioses del Olimpo, ya que los sacó Zeus del vientre de su padre. No estaban muertos, obviamente estaban ahí nada más. Y ya que estuvieron todos ellos, empezaron a meter en orden toda la naturaleza. ¿Qué fue lo que pasó con esto? ¿Por qué platicó todo esto? Porque ahí estaba el agua. El océano era un titán, era una fuerza bruta de la naturaleza. Cuando llegan los dioses olímpicos, Poseidón, que era el dios del mar, vuelve a tomar su lugar con los dioses olímpicos, porque el resto de los titanes fueron encerrados en el Tártaro. Digamos, de alguna manera, si lo vemos de manera figurada, las fuerzas brutas fueron contenidas, pero la única que se amoldó de esa parte destructiva, incontrolable, a ser una parte ordenada fue el agua, fue el mar. Entonces, cuando todo esto lo empezó a ver Tales de Mileto, decía, pues es que sí, realmente el agua todavía tiene esa dualidad. Si vemos, por ejemplo, en las tormentas más fuertes, el agua es terrible, ¿eh? Es terrible, no hay quien se salve. Pero el agua, cuando está bien encauzada, bien organizada, da vida, sustenta la vida, vamos. Las cascadas son una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, esa parte es parte de un pensamiento mítico, pero es un pensamiento prefilosófico, ¿no? O sea, vamos, no es arbitrario, ¿no? Ahora, en muchas tradiciones religiosas se habla de esto, ¿no? De que al principio todo era un caos, se separaron las aguas, ¿no? De todo lo demás. Esto, pues, vamos, si lo vemos en muchos mitos, también aquí hay mitos sobre el agua, sobre el nacimiento de las culturas. Aquí, por ejemplo, es el mito de Huitzilopochtli, ¿no? El que se corta el pie. O de Quetzalcóatl. Bueno, no, creo que es Huitzilopochtli. Bueno, Huitzilopochtli, aquí entre los nahuas, estaba la idea de que al principio estaba todo el agua y era un mar del caos. Entonces había una especie de pez gigante, una bestia, que era la que producía todo el caos. Entonces había dos dioses, uno de ellos era Huitzilopochtli, y él precisamente para poder ordenar todo eso, lo que dice el mito azteca es que se corta el pie, lo ocupa como carnada, para el pescado. se le mete el pescado, va el pez, lo muerde el pez y agarra y lo saca. Ya con ese pez ahí ya domado, o sea, con ese hermoso pues que representaba la fuerza bruta de la naturaleza, ya cuando lo sacó pudo ordenar todo. Entonces es bien interesante, ¿no? Cómo ahí vuelve a aparecer esto. Perdón. Y además la idea del sacrificio, ¿no? Que era una idea para los aztecas era fundamental, ¿no? O sea, Huitzilopochtli, que era la deidad principal, se sacrificó, se cortó un pie para poder meter orden. Entonces, para ellos el sacrificio para ellos era algo fundamental, no era que quisieran que todos se los dieran, ¿no? Era una cosa de
un autosacrificio diario. Entonces, vamos, el agua como símbolo es un símbolo muy rico de contenidos y significados, porque si lo buscamos en las literaturas sagradas de todo el mundo, va a aparecer. En todos lados aparece. Y aparece sobre todo relacionado con la idea del orden. Inmediatamente del caos aparece el agua. Entonces, es una parte que, bueno, o sea, por eso yo les decía que hablar de símbolos es hablar de muchos contenidos, muchos significados, porque en ese sentido la cuestión es que ¿cómo podemos explicar la realidad de una manera más amplia? A veces las palabras se nos quedan cortas, ¿no? De ahí la filosofía posteriormente sacó lo que es el lenguaje formal, ¿no? Darle un nombre a ciertos conceptos, pero si nos vamos a la parte anterior, los símbolos en los mitos tienen varios significados, varias lecturas. Y eso digo, es muy rico en contenidos, porque si nosotros vemos en la actualidad, nosotros somos hijos de todos esos pensamientos, ¿no? Tenemos de alguna manera esa idea, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en la realidad, bueno, en el día a día, vemos el agua? Quizás estemos ya un poquito separados de toda esa forma de pensar, ¿no? Hay gente que la anda desperdiciando y todo eso. Pero si lo viéramos como algo, por ejemplo, lo que hacían los tarahumaras, ¿no? Los tarahumaras aquí en México tenían que caminar todavía tienen que caminar fácil 10 kilómetros cargando cubetas de agua, que no hay en su región. Entonces, pregúntale a un tarahumara si va a despreciar el agua. De ninguna manera, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha un poquito separado de toda esa forma de pensar, ¿no? Que no siempre se ha tenido el agua al abrir un grifo. Esta agua pues representa más de lo que parece, ¿no? O sea, no es simplemente el líquido ya, ¿no? Una gente que lleva 2 semanas perdido sin tomar agua, pues pregúntale lo que es el agua, ¿no? Entonces, la característica de este pensamiento filosófico es precisamente retomar del mito o retomar de la cultura en general estos significados, estos simbolismos. Sí. Y es algo que, vamos, nosotros a veces nos conformamos con ciertas explicaciones, ¿no? Decimos, a ver, defíneme el agua. Hay alguien que lo puede definir, tiene tales características físicas, tiene tal fórmula química, sí, pero vivencialmente, ¿cómo vives el agua, ¿no? O sea, para ti en tu vida, ¿qué representa el agua? Aquí esto. Ajá. Ajá. A mí lo que me llama mucho la atención de este periodo, cuando dice Pedro que Teos es Teos, Dios, ¿no? Esta palabra es el principio ordenador. Qué diferente concepto, ¿no? De la deidad, nada que ver con lo que ahora conceptualizamos. Sí. Y otra cosa que me maravilla de aquel tiempo, no sé si a ustedes les tocó tomar la clase de los presocráticos con Enrique Dussel, ¿no? Uh-huh. Pues era un viaje, ¿no? Cada 8 días o 2 días a la semana de salir y nos sentíamos griegos porque él era muy apasionado, ¿no? Y como habíamos llevado en la prepa griego, pues todo me encantaba poner a Yale, Fisis, todo en griego, ¿no? Y le hacían burla que cada semana nos llevaba en un viaje histórico a ese tiempo, ¿no? Famoso el maestro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de este periodo es que el principio ordenador de todo lo que se va descubriendo es el hombre, es nuestra razón, ¿no? Nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestro pensamiento. Y eso es lo que se me hace increíble, ¿no? Aquellos hombres, aquella forma de pensar, de analizar. Decimos del agua, de los elementos, bueno, simplemente la edad del trabajo, qué significa para cada uno de nosotros, ¿no? Ya el trabajo sistematizado, automatizado, dividido, ya el producto final ya no lo vemos, ya quien se siente satisfecho, bueno, salvo lo que se dedican al arte y a la creación, el resto de la humanidad no se siente tan identificado con su producto final del trabajo. Entonces, esta manera de aprender la realidad, de los instrumentos que tenemos a la mano, finalmente son tan distintos. Y ahí está también el reto de la búsqueda, ¿no? A lo mejor no damos, bueno, yo así lo veo, en algún momento a lo mejor no vamos a dar grandes explicaciones o grandes fundamentos
como aquellas grandes sumas, pero encontrar ese sentido, esa fundamentación del estar, del sentir, del pensar, de lo que somos, ¿no? Cómo interactuamos con la realidad, en tanto hombres modernos y citadinos y todo eso. Creo que también ahí la filosofía nos ofrece bastante, ¿no? Esta forma de ver no solo el asombro cotidiano, sino hay un post que por ahí dice, madurar es que lloras mientras te bañas para no perder el tiempo, ¿no? Eso es peor que barbarie, ¿no? Así, ideas que tenemos, ¿por qué? Pues porque el tiempo es dinero, ¿no? No hay que perderlo, por muchos supuestos que tenemos. Pero yo creo que si la filosofía nos va a dar algo es precisamente ese análisis de la realidad y no cosificarlo, no quedarnos ahí en esa parte que finalmente estas preguntas siguen siendo fundamentales, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Y ahorita en esta civilización tan mediada, ¿no? Tan llena de, diría Sócrates, estamos en el mundo de la caverna y yo les digo, no de espaldas, sino te vas boca abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que a mí me maravilla de este periodo, ¿no? Sí, claro. O sea, esa vitalidad, no sé si desde entonces utilizaban la famosa palabra de mi naturaleza como híbris, ¿no? Como estar, como esa parte también salvaje, pero cómo quise yo ordenarme, ¿no? Cómo quise ordenar ese cosmos, esa realidad que tenía yo enfrente. Ahorita que hablaban de los planetas, bueno, también se habla que en aquel tiempo, me acuerdo hasta después, tanto los mayas como los griegos observaban en los lagos o en el mar, por eso muchos de sus observatorios están en lugares junto a la playa, porque en el mar no había estos grados de contaminación, ellos podían ver los ciclos o las trayectorias o el camino que transitaba la luna, ¿no? Venus, Marte, que eran visibles, ¿no? Como ahora que ya no los vemos, ¿verdad? Esa parte. Y la otra, pues en la ciencia, hace muchos años un maestro nos platicaba, no sé si conocieron a Hugo Padilla, ¿no? Que él, bueno, sí, en efecto, el ojo humano nunca va a poder ver el átomo, ¿no? Bueno, está lleno de átomos y no los vemos, bueno, juntos sí los vemos, ¿no? Pero no en lo individual. Se nos platicaba que el experimento, como se llegó a saber del átomo, se llegó a comprobar, es que tienen pistolas o cañones de aire que son disparados a una tela muy suave, muy delgada de plata. Entonces ahí se ven, ¿no? Eso es lo que él nos decía. Esta parte del átomo, cómo se dio cuenta que existía, es por la sombra que va a dejar. O sea, está el átomo, o sea, hacen este disparo, por así decirlo, y lo que hace es que tanto el átomo como los electrones, neutrones, van a dejar un sello. O sea, se va a dejar, y entonces lo que vamos a ver realmente es la sombra. La huella. Exacto. Sí. Entonces no lo vemos, pero vemos que hay algo ahí, por eso se dieron cuenta que había algo, porque estaba ese impacto y se quedan, pues como para que lo entendamos, una mancha, ¿no? Obviamente no es una mancha, es algo que no lo podemos ver, o sea, a través de microscopios muy, muy sofisticados. Entonces, ese va a ser vamos, no hay una certeza de que tengamos un átomo en la mano, pero sí vamos a ver lo que dejó la marca de ese átomo. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí, pero bueno, sí, respecto del tema del agua, pero es más bien como anecdótico, pero pues para también remarcar la importancia de lo que significó el agua en las culturas antiguas. Conozco lugares en Hidalgo donde, por ejemplo, en la parte de la sierra hay poblados pequeñitos que lamentablemente en la actualidad están prácticamente deshabitados porque todo el mundo se fue a trabajar al norte. Pero en uno de estos pequeños poblados que se llama Tolapa, no sé exactamente qué significa, bueno, no sé qué significa, está en una ladera de un cerro, en la sierra, no hay demasiada vegetación, es muy escasa, pero ahí en ese pequeño poblado hay un manantial. Y resulta que en ese manantial, en plena sierra, está sembrado un ahuehuete, ¿no?
Y un ahuehuete, yo creo que fácilmente de este diámetro, ¿no? Es viejísimo. Es el único ahuehuete que yo conozca en toda esa zona. Entonces, yo pienso que es un producto, bueno, que es más bien plantado pues en ese sitio, no puede vivir en otro, menos en la sierra si no tiene humedad suficiente. Y pues como hay un afluente permanente de agua, pues entonces de eso está sobreviviendo. Pero vamos, la importancia que seguramente le dieron en pasado remoto para haber plantado ese ahuehuete exactamente ahí. Eso en una parte. Y en otra zona cercana también, en la parte de la sierra, la importancia del agua pues radica en este otro ejemplo, y que es una comunidad antigua también, que hay un vestigio todavía de una capilla agustina del siglo XVI, y en ese poblado había un manantial. Es una parte intermedia entre la zona boscosa y la parte baja, donde hay mucha humedad, hay un río, hay mucha agua. La parte alta es el bosque, y en la parte media es donde están estos dos poblados. Pero ese poblado es muy hermoso, muy agradable el lugar, pero en la actualidad está abandonado porque ese manantial que ve ahí de pronto desapareció, ya el venero dejó de salir. Y cuando va uno ahí, pues se ven perfectamente las cercas de órganos, donde estaban los diferentes lotes, los predios de cada familia que vivía ahí. Entonces, bueno, nada más para remarcar la importancia que tiene el agua en la vida de las personas, en la vida de las comunidades. Sí, claro. Nada más quisiera hacer, está padre todo eso de... Sí. Y bueno, todavía sigue el ahuehuete, no se ha muerto. Ah, no, sí, ahí está. Ahí está. Sí. Voy a tener unas fotos. Sí. Nada más que quisiera corregir, el dios es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Nada más para que es el que se corta el pie, se lo da, pero bueno, para el caso de la mía, se corta el pie. Yo nada más aquí quisiera, ya que estamos hablando del agua y de esta forma de que Tales maneja, que es el origen el origen de todas las cosas. La pregunta que seguiría en este caso, bueno, a nosotros, personas del siglo XXI ya, ¿qué nos da esto? O sea, es nada más para tener un dato curioso, es para saber que existió un filósofo que se llama Tales. O sea, ¿para qué nos sirve aquí esta idea de Tales que el origen es el agua? Pues yo les comento que hace, no sé, yo me enteré de este movimiento hace 3 años, los famosos círculos de mujeres que retoman la terapia de círculo, de grupo, todo referente a los problemas de género, pero retoman mucho la cuestión de los 4 elementos y un papel principal muy importante el de la luna. Por ejemplo, hay muchos, vamos a decirlo así, recursos holísticos o técnicas holísticas de sanación de las mujeres, bueno, estoy hablando por el género, por supuesto que también debe de haber para los hombres, y se maneja mucho esta cuestión de incluso pedirle al agua, al viento, al aire, a la tierra misma, y que cada elemento te aporta una característica importante a tu personalidad. Y la luna, por ejemplo, utiliza mucho las piedras de obsidiana para cargarlas y energizarse. Y muchas cosas que tienen que ver con este sentido de que la naturaleza tiene un fundamento más allá de lo práctico, ¿no? Más allá de lo útil que nos puede ser, que puede ser generar alimento, limpiarnos, bañarnos, darnos vida. Pero darle este sentido a los elementos del ritual, ¿no? que es un rito, que son tienen un sentido que metafísico, ¿no? un sentido más profundo de la inmediatez con lo que los usamos, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante porque no es igual meterte a la regadera, ¿no? Que incluso, olvídense del masaje, ¿no? No, de que te talles bien, no, sino sentirla realmente, ¿no? ¿Cuántas veces realmente la sentimos? Exacto. O cuando la bebemos. O cuando la bebes, por ejemplo, yo ahora con tanto medicamento tomo el agua y me sabe a rayos, ¿no?
Y no sé por qué estoy con la tendencia a tomar refresco. No, yo no. Entonces digo, no, a ver, despacio, volver a educar mi paladar, ¿no? Y bueno, entonces es este asombro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mirarlo, ¿no? Por ejemplo, Luis va seguido a su tierra, con él tiene más contacto con la naturaleza. Yo siempre he sido citadina, entonces les digo, ese asombro de ver las cosas, de sentirlas, ¿cuántas veces lo hacen? Eso. ¿No? El fuego mismo, yo no soy pirómana, pero cuando lo miras, cuando lo ves, cuando te calienta el sol, ¿no? O cuando llueve. De verdad todo estamos Decía mi hija hace años, me decía, tenía como 6 años y me decía ahora, mamá, ¿por qué cuando llueve la gente corre a su casa? ¿Por qué no se queda a bailar con el agua? ¿No? Y te quedas y dices, ay, yo ya me voy a meter corriendo. Entonces, ese tipo de al final sí es nuestra madre, ¿no? Esos 4 elementos todos, la tierra, pues son los que nos sostienen aquí, pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Es un movimiento de mujeres en el que nos dicen, en el mes las mujeres pasamos por las 4 etapas de los 4 elementos, ¿no? Y la luna está en medio como energía vital. Y bueno, pues yo les digo, bueno, también los hombres, ¿no? A ver, Víctor. Sí, bueno, he estado observando, analizando un poco todo esto y vemos cómo en la antigüedad observaban y filosofaban y todo, y aún ahora, como ella estaba preguntando, ¿de qué nos sirve saber todo eso? Yo lo que veo es en el mundo, en la sociedad, una falta de sensibilidad para todo ello, cuando vemos cómo están contaminando el agua, que es el principio de... no es el principio de la vida, pero sí en la Biblia está determinado como que el Señor separa el agua, separa la tierra, empieza a pasearse sobre el agua, etcétera, etcétera. Hablábamos de la fuerza del agua. Veo yo que en la Biblia mencionan el agua a veces como un elemento de purificación o limpieza. Bautizo. Ajá, y uno definitivamente extremo fue cuando el diluvio baña toda la tierra, porque ya se había podrido toda la sociedad. Y ya dice Dios, hasta aquí estuvo ya, y ahí les va, y bájatelas. Y en todas las culturas está eso, ¿verdad? Escrito o determinado. Después el bautismo de Cristo, el bautismo del agua y el testimonio del agua aquí todo el tiempo. Es demasiado importante. El agua incluso se le llega a simbolizar con el agua como la palabra o el evangelio. ¿Sí? Todo esto, porque es el agua de vida, ¿no? Agua de vida. Y dice que saldrán ríos de agua viva, agua, algo que purifica, algo que limpia, algo que da vida, ¿verdad? Entonces de acuerdo con todo lo que han hablado, es para mí correcto, está bien, o sea, todos esos simbolismos llevan a esto, pero dice la Biblia también que Dios está enojado con los que están destruyendo la verdad, y va a llegar el momento en el cual, aunque ya no va a ser, él dijo que ya no sería por medio de un diluvio, que él iba a juzgar, ¿verdad?, a los que están destruyendo la tierra. Y ahora va a ser fuego, ¿no? En el Apocalipsis sabe que... De una manera, observando lo que estamos viendo, que hemos hablado muchas cosas muy importantes hoy, el átomo es lo que no se tenía, lo que no se podía dividir, no se podía, entre comillas, ¿verdad? Lo que sustenta el átomo, de acuerdo a la Biblia, es la palabra de Dios, y algunas culturas también lo han dicho, que es el verbo, ¿verdad? Logos sustenta todas las cosas. Logos en los griegos, y logos también en la Biblia. Logos es en el principio era logos, y logos era con teos, y logos seguía siendo parte de teos, eso dice en griego, y es el principio, y es lo mismo.
Logos es la palabra de Dios y Jesucristo es Dios con nosotros, ¿verdad? Todo eso coincide, el bautismo de Juan, todo coincide con el agua que hemos hablado esta nochecita de ello. ¿Qué significa? Yo les quiero comentar todo esto, que es en congruencia con toda la humanidad y que tenemos que cuidarla, claro, ¿verdad? Pero la están contaminando, le están echando todo y están destruyendo. Hablando de eso, pues el comercial que nos decía esta Patty Rose, que les vamos a pedir, porque estamos usando vasos de unicel, entonces si cada quien se trae su taza, ya precisamente para eso, para ser congruentes, no estar contaminando el planeta, pues traemos nuestra taza y ya no estamos haciendo más basura, ¿no? Entonces, con lo que tú dices me acordé, entonces quería comentarles todo esto que coincide con la Biblia, que siempre reitero que para mí es el libro de filosofía de libros, ¿verdad? Para mí, que tiene lo que va a decir el periódico de mañana, sí lo tienen que comprobar, ¿verdad? Porque para mí la verdad es lo que no cambia ni cambiará nunca. Y Jesucristo dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y ha sido como ser humano el que partió la historia, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Aquí y en China. Eso es lo que quería comentar. Bueno, yo respecto del agua, tema del agua, por lo que está comentando respecto de esto, yo veo una forma distinta, radical, natural, de ver este asunto en la provincia, en las zonas agrícolas y en la ciudad, ¿no? En las zonas agrícolas el agua es una necesidad, porque pues de ella depende que se le dé vida a las plantas, ¿verdad? El agua también de pronto puede ser destructiva, pero renueva la tierra porque todas las plagas que hay en una zona agrícola, cuando llega el agua y se lleva las plagas y deja una capa de humus para que para que la tierra sea pues más rica y pueda volver a producir más. Entonces al agua se le tiene mucho respeto en la provincia todavía, en estas zonas más aún, ¿no? Y seguro en las zonas donde tampoco hay agua, evidente, ¿no? Pero en las ciudades es algo completamente distinto, ¿no? Vemos algo tan común que abrimos efectivamente el grifo de la llave y allá hay agua para bañarnos, compramos agua en la tienda, compramos agua embotellada, etcétera, y todo el mundo a beber agua. Y cuando escasea el agua, como ocurrió hace algunos meses en los lamentables acontecimientos del sismo del 2017, y el agua no hubo en las delegaciones de la parte oriente de la ciudad, fue un caos tan grande que las personas en ese momento pues, se dieron cuenta de la importancia del agua, después de desperdiciar. Y ya después se les olvida, ¿no? Pues sí, también ese es el otro problema, ¿no? Entonces hay una diferencia en cómo se maneja el agua, cómo se le trata el agua en ciertas zonas, dependiendo de la necesidad que se tengan, en más o en menos. En las ciudades, pues lamentablemente, pues vivimos una sociedad del consumo y del desperdicio, ¿no? El agua, por otro lado, la Ciudad de México, pues seguimos extrayendo cada vez más agua del subsuelo, y el asentamiento de la Ciudad de México es también cada vez mayor, y nos ocasiona problemas tremendos de hundimiento de edificios, de destrucción de viviendas, del riesgo de todas las personas que habitamos en la ciudad, etc. Entonces, no hay una cultura que defienda y que nos haga conscientes en la ciudad de la importancia del agua. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que se platicó hace un rato de cómo los griegos, en este caso, lo que estuviste platicando, o sea, de la importancia que le daban al agua, al considerarla
como un elemento fundamental de todo en la vida. Sí, claro. Sí. ¿Alguien quiere más comentar? Sí. Bueno, para mí tiene una gran relevancia lo que nos aportan, en este caso tales con el agua y bueno, los demás con otros elementos, Empédocles en concreto con los 4, porque todos, más allá de cosificarlos y verlos como elementos de la naturaleza, yo creo que ellos tampoco lo veían tanto como elementos, como cosas, sino lo veían en su manifestación frente a nosotros, pero no nosotros como también como cosas, sino como seres vivos. Puesto así, pues el agua es un fluir de vida y de tránsito hacia la no vida, y nos puede llevar y nos puede traer, no estoy diciendo que resucite, pero nos puede llevar en el sentido de que el agua siempre está en un permanente fluir, y eso es en un permanente tránsito, fluir en forma física y tránsito entre sus formas de manifestarse físicamente. Entonces, yo creo que eso finalmente para nosotros y en la conexión con las personas, que es finalmente lo que se quieren responder los griegos, y creo que también nosotros, es que tanto estamos en identidad con esos elementos. El caso del fuego, me parece mucho la inteligencia, esa parte que pone luz en la oscuridad, es capaz de destruir y de aniquilar, pero te da calor, te permite dar suavidad a muchas cosas, incluso lo que podemos entender como vivir el día con mayor suavidad que cuando estamos a expensas de la naturaleza, digamos que en bruto, ¿no? En su expresión brutal, natural. Y pues lo mismo podemos pensar sobre el viento, ¿no? Sobre todo una cultura como la griega, que vive del transporte marítimo. Para ellos el viento es fundamental, no hay más que vivir a expensas de saber controlar las fuerzas del viento y saber llegar al punto de destino deseado. Y eso es un camino donde no hay camino. Pero ese viento también, cuántas veces les debió haber hecho perder vidas, etcétera, etcétera, porque también llega a ser destructivo, llega a ser excesivo. Y así entiendo los elementos, más que cosificados, más que vistos en su expresión, digamos que natural, física. Yo creo que ellos, como nosotros, seguramente la mayoría estamos aquí por lo mismo, estamos en la búsqueda de las respuestas. ¿Qué elementos nos dan identidad con las respuestas que estoy buscando? O sea, ¿con qué te identificas, no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde me voy? ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Cuál fue su origen? Creo que eso es lo que nos aporta y eso es lo que me da. Sí, bueno, gracias. Pues nada más como un pensamiento último. Yo pienso que las 4 sustancias elementales han estado en el universo desde su mismo inicio, desde su formación, a lo mejor hace miles de millones de años. Sea un revoltijo de agua, viento, aire y fuego. A lo mejor después de eso se formaron los planetas y la raza humana, desde que emergió, a lo mejor tiene unos cientos de miles de años conviviendo todos los días, disfrutando del aire, la tierra y el agua y tratando de controlar el fuego, pero siempre ha sido parte intrínseca de ellos. Y
de todo ese tiempo, que es inmenso, apenas tenemos unos 10.000 años viviendo en ciudades. Entonces, en este corto tiempo que hemos estado volviéndonos urbanos, hemos aprendido a vivir una vida muy artificial, tanto que incluso esas sustancias elementales ya son artificiales. El aire que respiramos ya no es aire, el agua que tomamos ya ni siquiera es agua, como la tomábamos. Es cerveza. Que ya no tiene sales y que ya no tiene ya no iones y que ya no es el agua de manantial que tomaban nuestros antepasados. Pero yo pienso Perdón, cuidamos más un litro de gasolina. Pero sin embargo yo pienso que por todo el tiempo que la raza humana tuvo que convivir y de la mano con todos esos elementos lo tenemos en el ADN, porque como decía Marta, finalmente nos metemos a bañar y cómo disfrutamos esa agua fresca, ¿no? Y yo creo que no hay citadino que no vaya a la playa y al sentir el agüita diga, ay, aquí me quedo un rato, ya aquí estoy en paz. Es el regreso hacia nuestros orígenes. Y pues no hay como el vientecito de los montes o el vientecito de provincia, ¿verdad? Entonces, yo digo que sí, independientemente de lo artificial que se ha visto en nuestra vida, estamos íntimamente ligados con los elementos principales primigenios. Sí, tal vez así que tantas expediciones al espacio y pues no, ni las plantas ni nosotros vamos a salir. Hasta ahorita parece que vamos a salir de aquí. No. O sea, Nos falta. somos de aquí. Sí, Ya no sean Sí, aquí lo que quería comentarles es que otra parte interesante de cómo se veía el agua entre los griegos, si ustedes ven la Odisea, hay una parte donde van navegando, bueno, fueron 10 años, ¿no?, para regresar a su hogar, pero hay una parte en el océano que está un monstruo, es Caribdis. ¿El qué? Un monstruo. Ese monstruo se llama Caribdis y era un remolino, pero ese monstruo, vamos, como lo relata en la Odisea, pues no se sabe si es un animal, si es el mismo océano en una parte salvaje o qué es, pero precisamente ahí viene toda esa parte también. Vamos, si se viera el agua como un elemento inerte para los griegos, pues sería agua y nada más, ¿no? Algo que se puede ocupar, destruir o transformar, digamos. Pero al verlo de esta manera, como un monstruo y además con una cierta inteligencia, ahí también ya es otro aspecto, ¿no?, de cómo ven los griegos esto. Concretamente en eso, por eso les digo que es interesante el concepto de Caribdis, de este monstruo, porque es un gran remolino. Ese lo pueden ver en la de los Piratas del Caribe, cuando se están yendo todos ahí, Sí. que están peleando y que es Calipso, ¿no? Y le ponen Calipso. Que está... Sí, y esta parte es muy interesante porque a mí en lo particular, desde que yo leí de eso de Caribdis, yo decía, bueno, ¿qué es? ¿Es un animal? ¿Es el océano? Es una fuerza natural. Es un titán, ¿no? O sea, ¿qué es? Pero es todo eso y nada a la vez, ¿no? Pero sí, creo que aquí en particular, cuando vemos todos esos contenidos del agua dentro del pensamiento griego, no era lo mismo que pensamos ahora. No, definitivamente no. Y aquí creo que los alquimistas que retomaron un poquito de estas culturas, los alquimistas tenían como concepto del agua el solvente universal. Esto para ellos era muy importante porque ellos buscaban la parte de la transformación en la naturaleza. Los alquimistas había parte de filosofía, parte de química, parte de otras cosas, pero el agua para ellos era el solvente universal, era lo que todo lo disuelve y del que nadie se puede resistir, ¿no? Bueno, ya para terminar, nada más quisiera concretar todo, o sea, todo lo que hemos mencionado sobre el agua, pues es cierto, o sea, es lo que nos aporta cada uno. Aquí a mí me gustaría mencionar la parte social del agua. En este caso, si la seguimos viendo, algo que nos falta desde mi punto de vista a las personas de esos momentos es la falta de simbolismo que le damos a las cosas. Ya no simbolizamos las cosas, ya la vivimos y le quitamos esa magia, ese encanto, ¿no? O sea, como me decías, ¿no? Que pues, ¿por qué voy a ver el eclipse, ¿no? Ya no me importa. Aquí,
si nosotros vemos la parte simbólica del agua y pensamos como Tales de Mileto que el origen de todo es el agua, podríamos tener esa parte simbólica en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el agua pues siempre fluye, ¿no? Entonces, si se estanca, se pudre, se echa a perder y crea bacterias y crea muerte, ¿no? Se llaman dogmas. ¿Es de qué? Dogmas. Dogmas. Entonces, nosotros si no fluimos, o sea, si lo vemos en nuestra vida, si no fluimos, pues nos estancamos. O sea, si no nos movemos, entonces es preferible estar en movimiento a estar aletargado sin hacer nada. Si lo vemos de otra parte, el simbolismo que nos da el agua es aparte de que está fluido, se transforma. O sea, ¿por qué estar estáticos? ¿Por qué siempre pensar que es lo mismo? El atrevernos a cambiar. O sea, el agua es líquida, pero si no se vuelve vapor y si no se vuelve hielo. Y en este caso, ¿por qué nosotros ser siempre los mismos? O sea, ¿por qué no atrevernos a ser cambiantes, a adaptarnos? Esa forma de la adaptabilidad del agua es algo que deberíamos de aprender siempre, ¿no? Que no se puede de esta manera, bueno, pues vemos cómo sí se pueda. O sea, no quedarnos de que, ya se me acabó el mundo porque ya no puedo hacer las cosas, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho con nuestra vida. En este caso, por ejemplo, los jóvenes, yo nunca voy a ser viejo, ¿no? Y entonces ya cuando llegan a ser viejos, entonces ya se quedan pasmados porque ya no voy a hacer nada. En cambio, precisamente ese es el agua siempre va a fluir, es eterna. Entonces, no importa la edad que tengamos, si siempre hacemos cosas nuevas, si siempre estamos en movimiento, realmente nunca vamos a envejecer. O sea, vamos a usar lo que tenemos de otra forma. Y con nuestra experiencia, esa es la maleabilidad del agua. El agua, si la metemos acá, tendrá forma de vaso. Si la metemos en un jarrón redondo, va a tener forma de pecera. Si lo metemos en algo vertical, va a tener esa forma. El agua se va a adaptar a donde lo queramos meter. Por otra parte, también esta parte del agua como una gotita, que podría ser, pues es una gota si es constante, es muy fuerte. Entonces es también eso que podemos aprender nosotros en nuestra vida, ser constantes para que en esa constancia podamos vencer lo que se nos vaya poniendo al paso. Y por otra parte, el aspecto del agua como fuerza es nosotros mismos con otras personas. Lamentablemente en nuestro mundo actual estamos muy en la cuestión de la separatividad o de la competencia, de que yo soy mejor que el otro, que yo voy a hacer las cosas mejor que el otro. Imaginémonos nosotros como una gota que es constante, puede romper cualquier piedra con muchos años, ¿no? Pero si se junta una gota con otra gota, con otra gota, con otra gota, se hace imparable. O sea, es ese tsunami que destroza todo, que lo barre todo. Como tú decías, deja el limo, o sea, pues es la base de Egipto, ¿no? Egipto siempre tenía sus chozas al lado del Nilo. Llegaba el Nilo, crecía, arrasaba las chozas y las volvían a hacer. Y ya sembraban en el limo que dejaba el río Nilo. Entonces, esa fuerza imparable del agua, si lo vemos como sociedad, es eso. O sea, es el que no somos una gotita separada, sino que somos un fluir que o sea, estamos conjuntados por muchas gotas y estando unidas completamente, pues no hay fuerza que se nos oponga. Entonces esa es la parte simbólica que me gustaría rescatar del agua. Ajá. Nada más para preguntarte entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque por ejemplo hay una cultura en la cual no se aprecia y no se valora a la naturaleza. Se le ha perdido precisamente el respeto a la naturaleza. Entonces, esa pérdida de respeto a la naturaleza pues está ocasionando todo este caos en el cual estamos viviendo en las ciudades, principalmente, ¿no? Entonces, porque habría que regresar de nuevo a revalorar a la naturaleza en una dimensión distinta, probablemente no como la veían los griegos o las culturas antiguas, pero con una visión más actual, pero definitivamente de respeto a la naturaleza, porque si no, pues vamos a la hecatombe. Sí, aquí cuando comentas de qué pasó,
los enciclopedistas hablaban de los ilustrados, los filósofos ilustrados hablaban de que había una época en que el hombre le temía a la naturaleza y la naturaleza dominaba al hombre. Y ellos decían que ya con la ilustración del conocimiento, el ser humano iba a dominar la naturaleza. Entonces, de ahí vienen, pues bueno, fue coyuntural que ya después hubiera un desarrollo de la ciencia, de muchas cuestiones ya relativas a la ingeniería, a la construcción y todo esto, que más que nada ¿cómo podemos decir? Se redescubrieron, ¿no? Porque la primera máquina a vapor no es de esta época. La primera máquina a vapor que se tiene conocimiento viene desde los griegos, ¿no? Entonces, si lo vemos, esta noción utilitarista de la naturaleza, pues yo diría que viene a partir de ahí, a partir de que pues alguien dice, bueno, ya no me voy a proponer ahora dominar la naturaleza, construyo presas para que no se me venga el agua encima, y le empiezan a utilizar, pero en esa utilización vienen cambios también como lo que sucede con el cambio de la economía, ¿no? Eso lo explica bien Carlos Marx, o sea, el aspecto de que cómo se mueve toda la sociedad en relación al dinero y a la economía, y la naturaleza deja de ser naturaleza, se vuelve mercancía, ¿no? O sea, lo vemos ahora. Hay una carta muy bonita, no sé si la hayan visto, es de un jefe indio que se le escribe a un presidente norteamericano, es el jefe Seattle. Esta carta es de 1800 y fracción, pero ahí el jefe Seattle le dice al presidente de Estados Unidos, le dice, usted me mandó una misiva donde dice que me quiere comprar la tierra, sí, y quiere ser mi amigo. Yo le digo que bueno, es que realmente nuestra amistad no les hace falta, pero dice, el hombre blanco no respeta la tierra. Dice, el hombre blanco ni siquiera la reconoce, va y deja sus muertos ahí enterrados, los olvida. Sí. Entonces es una carta muy bonita porque habla de cómo se veía la naturaleza y en relación a cómo se ve culturalmente ahora. O sea, bueno, es que ya, Luis, rápido, les voy a leer 20 frases de Tales de Mileto para que se han rescatado. Y dice: 1. Hazte el garante que la pagarás. 2. Acuérdate de los amigos presentes y de los ausentes. 3. No trabajes por ser bello de rostro, sé más bien bello de obras. 4. No te enriquezcas con malas artes. 5. No te traicionen tus propias palabras ante los que en ellos confían. 6. No dudes en mimar a los padres. 7. De tu padre no tomes lo vil. 8. Cuando des a tu padre, otro tanto en tu vejez recibirás de tus hijos. 9. Difícil es conocerse a sí mismo. 10. El placer supremo es obtener el que se anhela. 11. Triste es la ociosidad. 12. Dañosa la intemperancia. 13. Pesada la ignorancia. 14. Enseña y aprende lo mejor. 15. Ni aun siendo rico te des al ocio. 16. Oculta los males de casa. 17. Emula más bien que lamentarte. 18. Sea tu oráculo la mesura. 19. No creas a todos. Y 20. Al gobernar, gobiérnate bellamente a ti mismo. Qué bonito. Son frases de Tales. Y bueno, yo creo que aquí ya la dejamos porque ya son las 10, se tienes que ir y es tarde. Muchas gracias.